Desde la misteriosa historia de la Torre Eiffel hasta los rincones escondidos en Montmartre, pasando por los misterios que envuelven a la Mona Lisa en Louvre, estos son los 50 datos o 50 curiosidades que seguramente no conocías de París, así que no siendo más, comencemos. Establecida en el centro de la cuenca de París, en un bucle del Sena entre las confluencias con el Marne y el Oise, fue ocupada desde el siglo III a.C. por el pueblo galo de los Parisi. En el sitio original de la Lutecia, del cual toma del nombre de París alrededor del año 310 para irse extendiendo en su área circundante. La Torre Eiffel tardó en construirse 2 años, 2 meses y 5 días, y fue durante 41 años el edificio más alto del mundo hasta que en 1930 se acabó el edificio Chrysler en Nueva York. Hoy en día este título se lo lleva el Burj Khalifa con sus 828 metros de altura. Hablando de la Torre Eiffel, una de las curiosidades de París mejor guardadas es que se pinta cada 7 años. Se gasta nada más y nada menos que 60 toneladas de pintura y el proceso dura hasta 15 meses. Aunque parezca mentira, el síndrome de París realmente existe. Algunos turistas lo padecen cuando llegan a la ciudad y se desilusionan. Es casi imposible no llegar a la capital francesa con altas expectativas, ya que probablemente sea la ciudad más mediática del mundo. Y pese a que su belleza es casi innegable, muchos quedan decepcionados al ver que la ciudad no es tan idílica como muestran las películas. No es ningún secreto que en París podrás visitar la hermana pequeña de la Estatua de la Libertad neoyorquina, pero lo que muchos no saben es que hay una réplica de la antorcha que sujeta, conocida como la Llama de la Libertad. Se encuentra al inicio de la Avenue en New York, muy cerca del Pont del Alma. Durante el siglo XII, con la Universidad de París, la ciudad se convirtió en uno de los primeros centros de Europa para la educación y las artes. Fijado el poder real en esta ciudad, su importancia económica y política no dejó de crecer. Así, a principios del siglo XIV, París era una de las ciudades más importantes del mundo cristiano. En los siglos XVII y XVIII fue la capital de la principal potencia mundial. En el siglo XIX fue la capital primero del Imperio Napoleónico y luego de las artes y los placeres. En los siglos XX y XXI es una de las principales ciudades de la Unión Europea. La ciudad de París tiene una población de aproximadamente 2.2 millones de habitantes en 2023. Sin embargo, en el siglo XX, el área metropolitana de París se expandió más allá de los límites del municipio de París, y es hoy en día con una población de 14.684.473 habitantes en 2022, el área metropolitana más poblada del continente europeo y la 28ª del mundo. Todos saben que Francia regaló a Estados Unidos la famosa Estatua de la Libertad para celebrar los 100 años de su independencia, pero pocos saben que Estados Unidos regaló a Francia una copia que era 4 veces más pequeña que la Estatua de la Libertad para celebrar los 100 años de la Revolución Francesa. Se encuentra en la isla de los Cisnes y está colocada como si estuviera mirando hacia Nueva York. La región de París es, junto con la de Londres, uno de los núcleos económicos más importantes de Europa. Con 607.000 millones de euros, produjo más de una cuarta parte del Producto Interior Bruto de Francia en 2019. Conocida también como la Ciudad de la Luz, es el destino turístico más visitado del mundo, con más de 42 millones de visitantes extranjeros por año. Entre los monumentos de la ciudad figuran la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la Avenida de los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, el Palacio de los Inválidos, el Arco de la Defensa y el barrio de Montmartre, entre otros. La palabra París deriva del latín civitas Parisorum, designación que predominó sobre la Lutecia, cuyo nombre completo era Lutetia Parisi. No se conoce con certeza el origen del nombre de los Parisi. París tiene muchos sobrenombres, el más famoso de los cuales es la Ciudad de la Luz, nombre que remite a su fama como centro de las artes y la educación, pero también, y tal vez por lo mismo, a su adopción temprana de la iluminación urbana. París es conocida mundialmente como la Ciudad de la Luz, pero no todo el mundo conoce el motivo de este apodo. De hecho, hay varias teorías erróneas que son aceptadas como su origen. Muchos asumen que le llaman así por las impresionantes luces que provienen de las principales atracciones turísticas por la noche, pero no es así. El nombre proviene del siglo XVII y el siglo de las luces. Durante este siglo, los intelectuales más prestigiosos del mundo acudían en masa a la ciudad para compartir ideas e innovaciones, siendo estos intelectuales las luces.
Gracias a la increíble gestión del pueblo francés, hoy podemos seguir disfrutando de su gran variedad de obras. De hecho, el Louvre es el museo más grande del planeta. ¿Y sabías que dedicándole solo 30 segundos a cada objeto necesitarías al menos 200 días para ver todo lo que hay en este museo? La ciudad de París está situada en el norte de Francia, en el centro de la cuenca parisina. La ciudad es atravesada por el río Sena. En el centro de la ciudad destacan dos islas que constituyen su parte más antigua. En general, la ciudad es relativamente plana y la altitud más baja es de 35 metros sobre el nivel del mar. Alrededor del centro de París destacan varias colinas, siendo la más alta Montmartre con 130 metros. La última gran modificación del área de París ocurrió en 1860, además de la anexión de arrabales periféricos y de darle su forma moderna. En esta modificación se crearon 20 arrondissements, que son distritos municipales, dispuestos en forma de espiral y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. De los 78 kilómetros cuadrados que abarcaba París en 1860, la ciudad se amplió hasta los 86,9 kilómetros cuadrados en la década de 1920. En 1929, los parques forestales Bosque Boulogne y Bosque de Vincennes se anexaron oficialmente a la ciudad, lo que conformó su actual área de 105,4 kilómetros cuadrados. El área urbana se extiende mucho más allá de los límites de la ciudad, con extensiones de crecimiento urbano a lo largo de los ríos Sena y Marne hacia el sudeste y este, así como a lo largo del Sena y del río Oiste al noreste y norte. La primavera y el primer mes del otoño son suaves, con abundantes días de lluvia. Durante gran parte del otoño y en todo el invierno reina el frío. En algunos meses, el frío se da de manera intensa, con temperaturas que apenas superan los 7 grados de máximas y mínimas, que muchas veces no llegan a 0 grados. Tras proclamarse emperador, Napoleón Bonaparte se decide por París como capital de su imperio, luego de haber contemplado a Lyon para tal privilegio. Bajo el reinado de Luis Felipe, la ciudad acelera su ritmo de crecimiento. En este momento, Pierre Dunant redactó la Constitución del año 8. París albergó durante la segunda mitad del siglo XIX varias exposiciones universales. La más destacada tuvo lugar en 1889, con motivo de la conmemoración del primer centenario de la Revolución. Para este evento fue construida la Torre Eiffel, que, aunque debía ser desmontada una vez terminada la exposición, continúa actualmente en su desplazamiento original. El siglo XX se inició con la inauguración de la primera línea del metro de París, cuyas obras habían empezado en 1898. En 1900 se desarrolló otra exposición universal, la más notable de París, para la cual se construyeron obras notables de arquitectura que todavía siguen en pie, tales como el Grand Palais, el Petit Palais, la estación y ahora Museo de Orsay, el puente Alejandro III y la estación de Lyon. El 13 de noviembre de 2015, varios atentados acabaron con la vida de 131 personas junto al Estadio de Francia, en la vecina localidad de Saint-Denis y en la capital, en diferentes bares y terrazas en el centro de la ciudad, así como en la sala de conciertos de Bataclan. La tarde del 15 de abril de 2019, la Catedral de Notre Dame sufrió un incendio accidental durante las reformas de grandes proporciones que ocasionó daños considerables. El tejado se derrumbó, incluyendo la aguja, y tanto el espacio interior como muchos bienes muebles se dañaron gravemente. París es el centro de un área metropolitana con 12.292.895 habitantes. Para 2011, la primera de la Unión Europea, el municipio central suma un total de 2.249.975 habitantes, población menor a la de su máximo demográfico, que fue en 1921. No obstante, en los últimos años ha vuelto a crecer como ha sucedido en otras grandes metrópolis. La población de París era de 25.000 habitantes en el año 59 a.C., número que aumentó hasta los 80.000 en el año 150. Tras las invasiones francas, la ciudad perdió población, contando con 50.000 habitantes, y en 510 llegando al mínimo de 1.000 tras las invasiones vikingas. En 2014, Anne Hidalgo se convierte en la primera alcaldesa de París en la historia, al vencer con un 53,34% frente a la conservadora Nathalie Kosciusko-Morizet, que ha quedado 9 puntos con un 44,6%. París es uno de los motores de la economía mundial. El PIB de la región de París fue estimado en 607.000 millones de euros. Si se tratara de un país, esta región sería de la 17ª economía más grande del mundo, con un PIB más grande que el de los Países Bajos y de Turquía, y casi tan grande como el de Indonesia.
Aunque en términos de población la zona urbana de París representa menos del 20% del área urbana de Francia, el PIB alcanza el 28.4% del total. En cuanto a zonas urbanas, según las Naciones Unidas, su PIB es el cuarto más grande del mundo después de Tokio, Nueva York, Londres y delante de Los Ángeles. La economía de París es extremadamente diversa y todavía no ha adoptado una especialización dentro de la economía global. París es esencialmente una economía de servicios. El 45% del PIB de la región de París está compuesto por servicios financieros, inmobiliarios y soluciones de negocios. La Avenida de los Campos Elíseos, que ha sido llamada la avenida más hermosa del mundo, es una de las principales calles comerciales de París. Originalmente fue un jardín y se ha convertido en una gran avenida paseo que conecta el Arco del Triunfo con la Plaza de la Concordia. Los trenes de cercanías están conectados con el sistema de metro, que a su vez está ligado a un denso tramado de rutas de autobuses. París se conecta con el resto de Europa gracias a una moderna red de autovías y al completo sistema ferroviario que cuenta el TGV para conectar con los diferentes puntos de Europa con Londres, Estrasburgo y Stuttgart. La ciudad tiene 360 instalaciones deportivas, 182 canchas de tenis, 131 gimnasios municipales, 36 piscinas, 32 estadios municipales, 2 deportes acuáticos, sin olvidar que los 6 parques interdepartamental se dividen en 3 departamentos con respecto a París y de fácil acceso. La ciudad de París ha organizado 2 de los 3 Juegos Olímpicos de verano, en 1900 y en 1924, y se organizará sus terceros Juegos Olímpicos en aquella ciudad en este 2024. El Tour de Francia, la principal carrera de ciclismo en ruta del mundo, finaliza tradicionalmente en París. El Parc des Princes desde 1930 hasta 1967, el Velódromo de Vincennes desde 1968 hasta 1974 y la Avenida de los Campos Elíseos desde 1975. La gastronomía de París es rica y variada. Todas las carnes son disfrutadas por los parisinos en numerosos platos típicos. Cochi roti, entibersi, sauci alai y la gallina de Houdin, una especie casi desaparecida y apreciada hasta hace un siglo. En cuanto a vegetales, de todas las frutas y hortalizas se puede uno encontrar en París. La cereza Montmorency tiene mucha tradición, así como los champignons. Una de las festividades más importantes de Francia es el Día de la Bastilla, que se celebra el 14 de julio. La Torre Eiffel se ilumina con los brillantes colores de los fuegos artificiales. Tanques armados pasan por los Campos Elíseos en un desfile militar y aviones a reacción surcan el cielo a baja altura dejando una estela de humo azul, blanca y roja a su paso. Todo para celebrar la toma de la prisión de la Bastilla en 1789 y la liberación de sus presos. Entre Londres y París siempre ha habido mucha rivalidad. A lo largo de la historia siempre han sido las grandes ciudades del continente, y cuando Napoleón Bonaparte estaba en el poder no quería ser menos que nadie, así que el famoso emperador decidió construir el Bois de Boulogne para que se pareciera al Hyde Park de Londres, pero para que fuera mayor y mejor. Hubo una época en la que París quería atrapar a la capital inglesa, que estaba mucho más avanzada. ¿Sabías que comprar una licencia de taxi en París te puede costar más de 200.000 euros? Esa cantidad es solo para el canon de la licencia que pagan los taxistas para poder operar como taxistas autónomos en la ciudad. También es cierto que puedes obtenerla de forma gratuita desde el organismo de gobierno. Sin embargo, nadie quiere optar por esta opción, ya que tiene un periodo de espera de más de 14 años. Hitler, poco antes de la liberación y en último acto de odio, dio la orden de destrozar los principales monumentos de París. Por suerte, Dieter Chibos-Scholitz, el general encargado, decidió hacer caso omiso al Führer. ¿Sabías que París recibe anualmente a más de 40 millones de visitantes? Y sorprendentemente, el monumento más concurrido de la ciudad no es la Torre Eiffel. La Catedral de Notre Dame es el lugar que atrae a la mayor cantidad de turistas en toda la ciudad. Si te vas a quedar en París durante varios días, vale la pena comprar el Paris Museum Pass, un pase válido para más de 60 atracciones en París y sus alrededores. Cuesta entre 300 y 85 euros por 2, 4 o 6 días. Está disponible en los centros de información turística. Después de pasar años siendo una ciudad solo de coches, taxi y autobuses, París a finales de los 90 transformó la forma de viajar de sus habitantes. La ciudad ha implementado varios kilómetros de ciclovías que hoy suman más de
440 kilómetros de vías para ciclistas. Una de las curiosidades más relevantes sobre París es que la Torre Eiffel, construida en 1889 para recibir a la suprema tecnología de Francia en la Exposición Universal de aquel año, tenía originalmente la intención de ser desmantelada 20 años después de su inauguración. En sus primeros años la torre no gozó de popularidad. La prensa y varias personalidades intelectuales la tacharon de monstruosidad inútil. La librería de Shakespeare and Company fue escenario de varios films. Medianoche en París o Antes del atardecer fueron dos películas que utilizaron a la librería de Shakespeare and Company para sus historias. Este rincón parisino se encuentra sobre la Rue de la Boucherie, en un área bohemia, la famosa orilla izquierda. El Arco del Triunfo está inspirado en el Arco de Tito de Roma. Otro ícono citadino es el Arco del Triunfo, un monumento de 50 metros de altura construido por orden de Napoleón Bonaparte tras su victoria en Autetris, cuando prometió a sus hombres que volvieran a casa bajo arcos triunfales. Por el Moulin Rouge pasaron figuras legendarias. En el distrito rojo de Pigalle, sobre el Boulevard del Chicli, se encuentra Moulin Rouge, el tradicional cabaret inaugurado en 1889. Aquel pequeño local con la imitación de un molino rojo en su frente lentamente se fue convirtiendo en el más famoso musical hall de Belle Époque y uno de los grandes sitios de esparcimiento de la vida parisense. Sumamos a los datos curiosos de París la resistencia de la imponente Torre de Santiago, que se encuentra en los jardines del mismo nombre en el cuarto distrito de la ciudad. Solo queda esta torre lo que fue la iglesia de Saint-Jacques de la Boucherie, que era el punto de partida de los peregrinos hacia Santiago de Compostela. Otra de las más interesantes curiosidades de París, en lo alto de Montmartre, está la Basílica de Saussure. Sin embargo, antes de esa iglesia católica allí se edificaron dos templos romanos dedicados a Marte y Mercurio. Continuamos con el último dato, el número 50. En 1871, tras un incendio, la prefectura de la policía se mudó al edificio que hoy ocupa la Ile de Cité. Antes había sido un mercado avícola y por eso en ocasiones a los policías franceses se les llama poulets. Y dime, ¿cuál de todos estos datos te ha parecido el más sorprendente? Déjame en los comentarios, dale like y suscríbete para más videos de curiosidades.